iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy, quisiéramos algunas oraciones. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y vamos a orar. Yo quisiera orar ahorita por una persona. Sí, él es un amigo. Se llama Felipe Leiva. Él es un doctor también. Y él está cruzando por una enfermedad ahorita muy difícil en su vida. Ha estado recibiendo algún tratamiento y realmente, pues él es una persona que nos ha bendecido mucho a nosotros. Desafortunadamente él todavía no le ha entregado su alma a Cristo, entonces la necesidad de pedirle a Dios hoy por él es no solamente por su salud, sino también por su alma. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre, hoy ponemos delante de tu presencia, Señor, a Felipe Leiva, Señor. Quizás muchos de aquí no lo conocen, Señor. Yo te pido por él, Señor, por su salud, por su alma, Señor. Él en algún tiempo se acercó, Señor amado, pero no hizo las decisiones correctas en su vida, Señor. Pero aún así, Señor, yo creo que tú tienes misericordia, Señor. Te pido por su alma, Señor. Padre, para que tu Espíritu Santo se le revele, Señor. Y en estos momentos de crisis, Señor, de enfermedad, él pueda encontrarte a ti, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien le muestre toda la verdad, Señor. Que le muestres todo su corazón, Señor. Que le reveles lo pasado, lo presente y lo porvenir, Señor, en su vida, Señor. Padre, ten misericordia de él, Señor. Sálvalo, Señor, y sánalo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Confiamos en que tú eres el único que puede hacer maravillas, Señor. Haz un milagro en su vida, Señor. Amén, Señor. También te pedimos por salud, Señor, por su vida, por su alma, por su corazón, Señor amado. Tú eres el arquitecto, Señor. Tú eres quien hace maravillas en las vidas de las personas, Señor. Tú eres quien sana los corazones. Tú eres quien nos enseña a perdonar, Señor, a los que nos ofenden, Señor. Yo te pido por ella, Señor, por su hija, por su familia, Señor, para que venga un avivamiento a sus vidas, Señor, y puedan encontrar el camino, Señor amado, que tú has trazado para cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Vamos a iniciar leyendo Ezequiel 18, en el verso 4. Dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y aquí tenemos la primera verdad del día. Todas las almas son de Dios. A veces escuchamos que hay personas que dicen: le vendí mi alma al diablo. Y uno dice: ¿por qué andas vendiendo lo que no es tuyo, no? Eres un fraudulento, ¿sí? Andas engañando hasta el pobre diablo, ¿sí? O sea, tú no puedes vender lo que no es tuyo, ¿sí? Ahí dice la Biblia que todas las almas, ¿de quién son? De Dios. Todas las almas, el alma del Padre y el alma del Hijo. O sea, Dios tiene posesión sobre las almas. Tu alma le pertenece a Dios. Nosotros somos creación de Dios, por lo tanto nuestra alma le pertenece a Él. Y esa alma tiene un destino eterno, un final que muchos de nosotros echamos a perder por la necedad de nuestro corazón. Muchas veces le echamos la culpa a alguien en nuestra vida. Tendemos a culpar a otros para justificarnos a nosotros mismos. Era común en Israel que la gente le echara la culpa a los demás. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y pecaba y venían juicios sobre sus vidas,
le empezaban a echar la culpa a Dios, le empezaban a echar la culpa a Moisés, que por qué los había sacado, para traerlos a morir en el desierto. Cuando Dios llegó al Edén y buscó a Adán, que había pecado, y le dijo: ¿por qué te escondes? Adán le dijo: es que tuve miedo y por eso me escondí. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? ¿No te dije que no comieras de ese árbol? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? ¿Le echó la culpa a quién? A él. Le dijo: la mujer que tú me diste. ¿Sí? Él fue lo primero que hizo, le echó la culpa a Dios. Y después le echó la culpa a quién? A la mujer. ¿Sí? Cuando Dios cuestiona a la mujer ¿qué le hace? Le echa la culpa a quién? A la serpiente. Y es una tendencia natural de echarle la culpa a los demás. Ezequiel 18:2 dice: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Esto significaba que los hijos sufrían las consecuencias cuando los padres comían las uvas agrias y a los hijos se les destemplaban los dientes, cuando ni siquiera ellos habían comido las uvas. Por eso Dios es muy enfático cuando dice: el alma que pecare, esa morirá. Y hoy vamos a ver algunos textos que nos hablan de todas esas almas, no solamente de las almas inconversas, sino también de los convertidos. Y tocaremos un punto muy importante en la vida de los cristianos, que puede ser de vida o muerte. Y vamos a estar sobre este libro de Ezequiel, y vamos a leer del verso 5 al verso 9. Ezequiel 18, del verso 5 al verso 9. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Yo quiero poner un fundamento hoy en la vida de los que estamos aquí, y antes de analizar este texto, yo quisiera que quisiéramos un poquito que pusiéramos un poquito de atención en las cosas que nos rodean. Hace unos 1000 años o 2000 años, ¿cuándo te imaginabas tú que los hombres iban a tener toda esta tecnología que hoy tenemos? ¿Cuándo te imaginabas que un día te ibas a subir a un aparato, te ibas a sentar en ese aparato y el aparato iba a despegar de la tierra y te iba a llevar a miles de kilómetros, no en días, en unas cuantas horas? Jamás. ¿Sí? Bueno, yo quiero que más o menos hagamos un recorrido sobre los inventos del hombre. Cuando el hombre inventa alguna cosa, ¿qué pasa antes de que el hombre invente una cosa? Experimenta. ¿Sí? Primero se tiene que tener una idea. ¿Sí? Algo tiene que germinar aquí en su cabeza y se le tiene que ocurrir algo, aunque sea muy descabellado, se le ocurre a ese hombre. Y después vemos, poniendo el ejemplo del avión, ¿cuáles fueron los primeros intentos del hombre de volar? Hacían unas alotas ahí y se aventaban y se estrellaban. ¿Sí me entiendes? Cuando llegó la era industrial, que empezaron a haber máquinas, la gente como que empezó a transferir esa fuerza, ¿hacia dónde? Hacia las alas, ¿no? Decían, ¿de qué manera podemos volar? Y vemos como a veces se levantaban un poquito y ¡pum!, caían. Pero los hombres
se aferraban a eso. Yo te quiero decir, ¿qué conceptos crees tú que utilizaban ellos para hacer todas esas pruebas? Utilizaban la ciencia, utilizaban la física, las matemáticas, la lógica, ¿sí? Empezaban a utilizar toda la ciencia que había para intentar lograr su objetivo, ¿sí? Y empezaban a hacer una prueba y otra prueba y otra prueba, y ellos empezaban a confiar en la ciencia, ¿sí me entiendes? Y la ciencia dice esto y la ley dice esto, y entonces ellos, en base a eso, empezaron a conquistar y se dieron cuenta que a veces lo que la ciencia hacía no era tan exacto, y eso fue importante para que la ciencia se fuera perfeccionando. La física que se veía hace 100 años no es la misma que vemos hoy. Las matemáticas de antes no son las de ahorita. La química, la biología, todas las cosas han avanzado en cuanto a la ciencia. Y entonces los hombres, después de que lograron volar un cachito y volar unos metros y cruzar un continente, dijeron: ahora vamos a ir a la luna. Y fueron a la luna y dijeron: vamos a poner una nave en Marte. Y ya han mandado varias cosas a Marte, y ahorita el hombre tiene en su cabeza una sola cosa: ir a Marte. ¿Y qué crees? Lo van a lograr. Van a ir a Marte. Entonces, si la ciencia es capaz de lograr las cosas que el hombre se propone, imagínate cómo se siente un hombre cuando en base a la ciencia alcanza sus objetivos. ¿Se siente muy feliz? ¿Muy dichoso? Bueno, yo quiero decirte que hoy Dios nos va a mostrar que a través de su palabra tú puedes vivir tu vida eternamente con Él, y su palabra es más perfecta que la ciencia. Lo que dice la Biblia puede cambiar tu vida de una manera sobrenatural. Te puede hacer una persona diferente. Tú puedes llegar no a Marte, puedes llegar al cielo con Dios, si tú aplicas las verdades que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y una de estas verdades es que vamos a ver cómo un hombre puede permanecer en la presencia de Dios y al final irse con Dios. Pero vamos a ver también cómo un hombre que puede vivir conforme a la palabra de Dios, pero que se puede apartar, se puede perder. Pero también vamos a ver cómo un hombre que vive fuera de Dios, tomando estas verdades y aplicándolas en su vida, se puede salvar también. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un hombre justo, un hombre que hace según el derecho y la justicia, un hombre que nos da algunas características de él, que ama a Dios, que no es un idólatra, que es una vida íntegra, una vida que es visible. De una persona así no se puede dar de él un mal testimonio. Habrá falsos testimonios de estas personas, pero la gente que lo conoce, la gente que está cerca de él dice: este es un hombre justo, un hombre que no viola a la mujer de su prójimo, ni siquiera con el pensamiento, no oprime a ninguno, al deudor devuelve la prenda, no roba, da su pan al hambriento, cubre al desnudo con su vestido, no presta interés ni toma usura, de la maldad retrae su mano, hace un juicio verdadero entre hombre y hombre, en las ordenanzas de Dios camina y guarda sus decretos. Dice la Biblia que éste vivirá. Yo te pregunto, ¿cuántos de estos hombres, hombres y mujeres me refiero, conoces realmente? O sea, ¿cuántos de estos hombres tú dirás: yo conozco un montón de estos, o un montón de mujeres de estas? Realmente son tan pocos con estas características. Te puedo decir que sí los conocemos, son muy pocos, pero afortunadamente los hay para nuestro testimonio. Esos hombres o esas mujeres vivirán eternamente
porque eso dice Dios en su palabra. Esa es una promesa para nuestras vidas de que podemos ser salvos eternamente. Algunos dicen que la salvación no se pierde, pero no voy a tocar ese punto todavía, lo vamos a ver al ratito. Ezequiel 18, verso 10 al verso 13. Hablando de este hombre justo que va a vivir eternamente, dice la Biblia: mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare interés y tomar usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Este hombre justo puede tener un hijo contumaz y rebelde, un hijo que no quiere amar a Dios, una persona que desobedece los mandamientos, una persona que más bien quiere hacer lo malo delante de Dios, una persona que hace todo lo contrario. Para esta persona no habrá atenuantes delante de Dios en el día del juicio. Este hijo ladrón y derramador de sangre será juzgado conforme a sus obras. Y la Biblia lo dice muy claro: ¿vivirá este? O sea, como que Dios le pregunta a la gente, después de que hace todas estas cosas, ¿vivirá? ¿Sí? Y dice Dios, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Y termina diciendo, su sangre será sobre él. ¿Qué significa? Que aunque esta persona, su papá y su mamá, sean justos y sean cristianos y sean convertidos y caminen en el Señor, si este hijo decide vivir una vida diferente a la que sus padres y Dios le ha mostrado, Dios no va a hacer acepción de personas con él. Si este hombre o esta mujer muere en sus pecados, ¿qué va a pasar con él? Se va a ir al infierno. Eso dice la Biblia, hermano. O sea, no podemos negarnos. Pero a lo mejor dirán, no, pero es que la Biblia dice, ¿sí?, que creen y serás salvo tú y tu casa. Sí, sí dice eso, ¿sí? Pero no te lo pone así de tal manera como una ley al 100%. O sea, si tú crees en Dios y tú te conviertes a Él, lo más seguro es que se salven tú y tu casa. Pero puede haber un hijo rebelde y contumaz que no quiera. Bueno, ese va a dejar de ser parte de su casa. Cuando Jesús tenía a sus 12 discípulos, uno de ellos se perdió por desobediente. O sea, tú te puedes perder, aún tengas familiares cristianos. Así como Dios no condenará a un hijo por el pecado de su padre, de la misma manera no salvará al hijo por la justicia de su padre. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Tú no vas a sufrir las consecuencias del pecado de otros. Cada quien responderá por sus pecados. Las almas deciden su destino en base a la obediencia a Dios. Si tú vives una vida desordenada y continúas así, de esa manera, el día que te mueras,
te vas a perder. Si tú vives una vida de justicia, amando a Dios y obedeciendo sus mandamientos, el día que te muera, te vas a salvar. Veamos qué dice Dios acerca de estas almas. Ezequiel 33, verso 11 y verso 12. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Verso 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Ahí en el verso 11, la palabra dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que el impío no se pierda. Pero entonces da un mandamiento. Dice: diles. ¿Qué significa eso? Que yo tengo mandamiento de parte de Dios para ti, en decirte que Dios no quiere que tú te mueras. Dios no quiere que tú te mueras. Yo no quiero la muerte del impío. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el impío se vuelva de sus malos caminos. Tú hoy tienes dos opciones, o tú hoy tienes dos condiciones espirituales. O este día tú eres hijo de Dios y eres un hombre justo, que si te mueres ahorita te vas al cielo, o eres un impío. ¿Sí me entiendes? No hay medias tintas. O tú estás ahorita bien delante de Dios, o tú estás mal delante de Dios. Y el mensaje que yo tengo para ti en este día es: Dios no quiere que te mueras. Dios quiere que te conviertas de tu mal camino. ¿Por qué has de morir? O sea, ¿por qué has de morir? O sea, ¿por qué has de decidir el morir? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. Ese es el mensaje para los justos, para los cristianos. Tu justicia no te va a librar el día que tú te rebeles. En otras palabras, si tú un día decides caminar en contra de la voluntad de Dios, todo esto que hiciste, aún así hayas estado aquí predicando, tocando la alabanza o haciendo cualquiera de los ministerios de esta iglesia, si tú un día te apartas de los mandamientos de Dios, tu justicia que hiciste antes no te va a servir de nada. En otras palabras, si tú pones tu mano en el arado y miras hacia atrás, no eres digno de entrar en el reino de los cielos. Ese es el mensaje que Dios hoy me dio para ti, que estás aquí presente o que nos estén sintonizando por internet. O sea, Él no quiere, si eres un impío, que te mueras. Y si eres un justo, tampoco no quiere que confíes en tu justicia, para que no te vayas a envanecer y te vayas a ensordecer y te vayas a perder. O sea, Dios quiere que estés al pendiente en tu vida. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué ven en estos dos textos? A ver, participen, díganme, ¿qué ven en estos dos textos? La inmensa misericordia y el amor que nos tiene. Amén. Eso fue lo que yo vi. El amor, el corazón bueno de un parte de Dios.
O sea, el corazón bueno de parte de Dios. Eso es lo que yo veo. O sea, un corazón de amor de Dios hacia el justo y hacia el impío, advirtiéndole a cada uno conforme a su justicia y conforme a su impiedad, que Él no quiere que las personas se pierdan. Eso es lo que yo veo, el amor de Dios para nosotros. Y nos dice cuál es la voluntad. Él no quiere que mueran los impíos, pero tampoco quiere que los justos se aparten. Tampoco quiere que los justos caigan. Por eso Él ha levantado un remanente, un pueblo santo, para que traiga la palabra a todas esas almas, justos e injustos, limpios e inmundos, para que las almas no se pierdan. Y es aquí donde cae la responsabilidad sobre los que hemos sido adoptados por Él, a los que nos hizo sus hijos, ya que fuimos adquiridos por un precio que no tiene comparación con todas las maneras que el mundo ha diseñado para que las almas se salven. ¿Cuántas maneras el mundo ha diseñado para que la gente se salve? ¿Cómo no? Hay un montón de, más de 3,000 religiones hay para que la gente se salve. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te puedes salvar? Acepta a Cristo, entre los religiosos, ¿no? Pare de sufrir, ¿no? Pero también te dicen que si cumples con los sacramentos, te vas a salvar. O sea, ¿de qué manera a los testigos les prometen la salvación? ¿De ir en puerta? Sí. Repartiendo su basura. Y les hacen creer eso. En el Islam, a los yihadistas, ¿cómo les hacen creer que se van a salvar? Matando o ellos mismos ofreciéndose para matar a otros. O sea, la gente ofrece un sinfín de argumentos para salvar a las personas, pero ninguno se compara con el que Dios nos ha ofrecido, que es a través de su Hijo Jesús. Es a través del sacrificio de Cristo como nosotros podemos ser salvos. Es la única manera en que se pueden salvar las almas. Ezequiel 33, verso 7 al verso 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y ahí, hermanos, tenemos la gran responsabilidad en nosotros. ¿Sí? Cuando Dios nos salvó y nos dio la gran comisión de ir y predicar el evangelio, haciendo discípulos en todas las naciones, muchas veces tomamos esa función muy específica y nos quedamos callados. No amonestamos al impío, no le avisamos que el mal viene. O sea, si tú has recibido la bendición de Dios, la salvación de Dios, y tú no le avisas a otros, ¿sí? Porque aquí dice la Biblia, dice, cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, punto. O sea, ese va a morir por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. Pero después viene la responsabilidad sobre nosotros. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. En el pueblo de Israel había personas a las cuales le llamaban los atalaya. Estas personas tenían una función muy específica en el pueblo de Israel y en tiempos de guerra eran bien importantes. Ellos estaban allí, los ponían en el lugar más alto
¿sí? Donde pudieran dominar grandes cantidades de distancias, ¿sí? de porciones de tierra. Y ellos, su función era solamente una: avisar. Eso es lo único que hacían. Ellos estaban ahí, su jornada, que pudiera ser de 12 horas, ¿sí? Y ellos estaban observando, 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 observando. Y esa era su función: estar observando, observando. Si tenían ganas de ir al baño, tenía que ir otra persona a ocupar su lugar para que siguiera observando, observando, observando. Cuando veían a una persona acercarse, daban la voz de alarma, ¿sí? Vienen tantas personas, o viene una persona, o vienen 10, o vienen 20, o viene un ejército. Y entonces el pueblo se preparaba y mandaban personas a recibirlos, o sea, que aquí vienes, ¿no? ¿Sí? O sea, todo era un sistema de seguridad para el pueblo, ¿sí? Esos atalayas, si se quedaban dormidos y veían ellos o no veían ellos que se acercara el enemigo, o si veían y avisaban ya cuando estaban muy cerca, pues les iba como en feria, porque no cumplían con su trabajo. De la misma manera, nosotros los cristianos tenemos una función muy específica, y es avisar a los demás del peligro. Cada cristiano es una atalaya, cada ministro es una atalaya, y nuestra labor principal es apercibir a los demás del camino que llevan. Hemos hablado de la gran comisión. ¿Cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión en esta tierra? Bueno, a veces minimizamos el predicarle a las personas, o minimizamos el no confrontarlos con sus vidas. Y hermanos, si lo vemos hoy con claridad, si tú tienes el conocimiento y Dios te da la luz para que te des cuenta de la situación espiritual de una persona, y tú no lo atalayas, que significa que tú no le haces ver a él de parte de Dios la condición en la que se encuentra, esa persona se va a perder. Pero un día Dios va a demandar esa sangre de ti. O sea, tú vas a ser el responsable. Tú eres el responsable. Dios te va a demandar esa sangre a ti. Y fíjate, ahí en el verso 9 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Pero te digo que es una cuestión de vida o muerte. O sea, tú no estás aquí, hermano, para calentar una silla. Dios te llamó ¿para qué? Para que apercibas a los demás a través del evangelio, para que las personas se puedan salvar. O sea, tú eres ese instrumento que Dios ha escogido para que otros conozcan del evangelio. No podemos quedarnos callados, hermano. Tenemos que apercibirlos del final. Imagínate la bendición para esas almas, que por tu predicación su alma se salve. Imagínate que tú le predicas a una persona, lo apercibes, tomas en serio, hermano, la gran comisión de Dios, un asunto de vida o muerte espiritual en tu vida, y tú dices: le voy a decir a esta persona la condición que tiene delante de Dios, y le voy a decir de qué manera él se puede salvar. ¿Sí? Imagínate que esa persona te escucha, y a través de la unción del Espíritu Santo, esa persona ve su maldad y ve su pecado y se convierte y se muere y se va al cielo. Imagínate el gozo de ver a esa persona ya en el cielo y que te diga: es que tú me predicaste, gracias a ti yo conocí del evangelio, tú fuiste mi atalaya, tú me percibiste del mal y yo cambié.
Pero imagínate si te lo encuentras en el infierno, que te ande buscando por ahí, te diga, oye, tú tenías la palabra, tú tenías las llaves del reino, tú tenías la manera de meterme al cielo y no lo hiciste, te quedaste callado, fuiste cobarde, te interesó más mi dinero, te interesó más mi cuerpo que mi salvación. Por eso en este momento podemos decir que en obediencia a Dios y a la palabra estamos aquí apercibiendo a las almas, tanto a los justos como a los impíos, de cambiar el destino final de sus almas. Ezequiel 33, verso 3 al 16. Ezequiel 33, del verso 3 al verso 16. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Nuevamente aquí Dios dándole la palabra para los dos. O sea, si el justo, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y aquí, hermanos, desafortunadamente en muchas iglesias y en muchos ministerios pasa esto. La gente se confía en su justicia que un día tuvo y empiezan a hacer iniquidades, pensando que Dios va a hacer acepción con ellos, que Dios no les va a tomar en cuenta sus maldades. A veces la gente se siente tan ungida por Dios que empiezan a hacer cosas terribles y ellos confían en que están bien delante de Dios. Dios tiene palabra para ellos, dice que morirá por su iniquidad que hizo. Y hay muchas personas así, que caminaron durante un tiempo con Dios, pero que hicieron injusticias, ¿sí? Y que todavía ahí piensan que a lo mejor se van a salvar. No, no se van a salvar si no se convirtieren de nuevo a Dios. Se desviaron. Pero si el impío, al cual Dios dijo, te vas a morir, si este impío se convirtiere en su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devuelve lo robado, caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, este hombre vivirá, no morirá. La salvación se puede perder. Algunos desean no creer esto, tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero aquí lo dice Dios claro: cuando yo dijera el justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. O sea, la salvación se pierde. La Biblia lo dice: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué te mandan cuidar algo? Porque se puede perder. La salvación se puede perder. Pero también te quiero decir, de parte de Dios, que ni tú ni yo podemos juzgar a una persona mientras esta persona esté viva. O sea, yo no puedo decir de una persona que caminó con Dios y que después se apartó, que esa alma se perdió. No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. O sea, esa persona puede volver otra vez al camino. Entonces yo no puedo, ni ninguno de nosotros podemos decir, este se va a ir al infierno. No, no podemos. No está en nosotros el mandarlos al infierno.
es Dios el que puede hacer la obra en esas personas. Y si ese justo que se apartó decide vivir así toda su vida y al final del camino se vuelve a Dios, Dios lo puede salvar y se lo puede llevar al cielo. ¿Sí me entiendes? O sea, eso lo puede hacer Dios. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Entonces, no podemos juzgar a las personas mientras estén vivas. Y aún si tú ves una persona que se muere, te dicen, ya se murió fulanito, ¿sí? Tú no puedes decir, se fue al infierno. Tú no sabes lo que Dios trató con esa persona en los últimos momentos de su vida. No tenemos nosotros ese poder, hermanos, o ese conocimiento para decir, este se fue al infierno. No lo podemos decir. A menos de que tú digas es que este hombre estaba borrachísimo y en ese momento le metieron un balazo en la cabeza y se murió. Ahí sí se murió en sus pecados, ¿no? Se murió borracho. ¿Sí? Solamente así por decir, yo creo que sí se fue el infierno, ¿no? Pero mientras no tengas las evidencias, tú no puedes condenar una alma al infierno. Eso le toca solamente ¿a quién? A Dios. Lo que nos toca a nosotros es pedir por esas almas que se han apartado, que se han desviado, y que aun cuando hagan muchas locuras, tener en nosotros ese corazón para decir, Señor, perdónalo, ayúdalo, sálvalo, ten misericordia de él. Solo Dios puede juzgar a las almas. Las almas son de Él, hermano. Él tiene potestad sobre las almas. Podemos ver el camino de las personas y saber que sus caminos son incorrectos, que están errando en sus vidas y que el fin de ellos puede ser la muerte, pero que pueden cambiar el rumbo. Y ahí es donde tú y yo intervenimos y los apercibimos de su conducta. Es el momento donde tú y yo entramos y le decimos, vuélvete a Dios. Dios no quiere que te pierdas. Dios tiene un plan de salvación para ti. Dios dio a su Hijo para salvar tu vida. Esa es nuestra función, ¿no?, como cristianos. Si el impío se convirtiere de su pecado, vivirá ciertamente. Y aquí, hermano, nos habla de un milagro, ¿no? O sea, si una persona impía lee este texto y lo cree y lo aplica, eso es más seguro que el hombre aplicando todos los conocimientos científicos para lograr sus objetivos. O sea, esto es más real que lo que nuestros ojos ven, porque esto es de Dios. Si ese impío se retrajere de sus maldades, ese impío se puede salvar. O sea, el mensaje para ti es, hay esperanza para ti. Si tú aplicas las verdades de la Biblia en tu propia vida, tú te vas a salvar. O sea, no te vas a salvar porque nosotros lo decimos, sino porque Dios así lo ha dicho. El mensaje que tengo yo para ti de parte de Dios es este: si tú te vuelves de tu mal camino, Dios te va a salvar y te va a bendecir y te va a colmar de bendiciones y te va a adoptar como su hijo y te va a tratar como su hijo. Ayer tuve un problema. Iba yo a comprar unas cosas y agarré un carro que no circulaba. Y ya llegando a casi donde iba yo a llegar, me dice mi hijo, oye, hoy creo que no circula la camioneta, ¿no? Sí. Total, llegué y yo decía, ¿yo qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿La puedo dejar aquí? ¿Me puedo arriesgar a regresarme? ¿Qué hago? Sí. Y me dice mi hijo, no, vámonos. Y yo, no, vamos a perder más si nos vamos, pero si la dejo aquí se la van a robar, ¿no? Y entonces dije yo, pues voy a hacer lo correcto. Hablé al seguro que me mandaran una grúa, ¿no? Y en ese momento yo tenía la opción de engañar al del seguro para que me saliera gratis la grúa. Y me dice, ¿qué avería tiene su carro? Y yo, ¿sabes qué? No tiene ninguna avería.
hoy no circula. Y me la traje hasta acá, pero no la quiero dejar aquí, porque me la van a robar y al rato te voy a hablar para que me la repongas, ¿no? Total, que tuve que pagar. Y ya después mi hijo me dice, pero pues tú puedes, o sea, tú puedes, como eres médico, puedes decir que la agarras porque eres médico. Dice, ¿no te ha librado muchas veces tu profesión de eso? Le digo, no, hijo, el que me ha librado es Dios. ¿Sí? O sea, el que me libra a mí es Dios. Y después el de la grúa me decía, hubiera dicho que estaba descompuesta. Y le dije, no, por 800 pesos no voy a perder mi alma, ¿no? O sea, no voy a arriesgar mi vida por 800 pesos. Y créeme, hermano, que eso es lo que realmente a nosotros nos hace diferente. Yo te aseguro que esas palabras que yo le dije al de la grúa se les van a quedar aquí grabadas. ¿Sí? Va a decir, hubo una persona que no mintió para obtener un beneficio, ¿sí? Que tuvo que apechugar. Y así es como debemos de conducirnos, o sea, confiando en que Dios está con nosotros. Dios permite que tengamos pruebas para demostrar qué tanto le amamos, qué tanto le obedecemos, qué tanto confiamos en Él. Y es lo que Dios quiere llevarte a ti, a eso, a que tengas una vida de confianza en Dios. Efesios 2, verso 1 al verso 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el evangelio que le da la oportunidad a las personas de cambiar. Es a través de Cristo. O sea, Cristo te da vida aun cuando estés muerto. Y el apóstol decía, aún nosotros éramos iguales que ustedes, seguíamos la corriente de este mundo, éramos hijos de Satanás. Nosotros también vivíamos así, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego te da la verdad, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y nos resucitó con Él, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos amó, hermanos. Él te ama a ti. Él nos resucitó como resucitó a Lázaro. Nos hizo sus hijos. Nosotros también éramos impíos, también estábamos muertos, pero Él se reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Él utilizó a una persona para que nos predicara el Evangelio y nos salvó. Y puede hacer lo mismo por ti. O sea, Dios puede traerte de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Como cristianos tenemos una responsabilidad: amonestarte de parte de Dios de que te conviertas a Él, que hay un plan perfecto que se llama el sacrificio de Cristo, que tú puedes cambiar tu vida si tú confías en la palabra de Dios. Si tú obedeces los mandamientos como están escritos, tú te salvas, porque Dios así lo ha establecido en su palabra. No depende de tu cara, depende de tu obediencia, depende de tu confianza en Dios.
No importa lo que hayas caminado mal, Dios puede enderezar tus caminos. Por ahí hay un dicho que dice: árbol que nace torcido, nunca jamás su rama endereza. Es lo mismo que con lo que empezamos la predicación, ¿sí? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Y dijo Dios: este dicho no se volverá a decir así. El mismo dicho de que árbol que nace torcido, no, Dios tiene el poder para enderezarlo. Dios puede enderezar tu vida. Dios te puede hacer una nueva criatura. Solo en Jesús podemos ser salvos. Tú puedes ser una persona que no conoce a Dios, que vive sin Dios, una vida de impiedad, pero tú puedes hoy acercarte a Dios a través de Jesús y decirle a Dios: Señor, sálvame. Como lo predicamos la semana pasada, clama a mí y yo te responderé. Tú puedes acercarte a Dios y decirle: Señor, sálvame, haz un milagro en mi vida. Y cuando Dios lo haga, tu comisión será dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. El otro día estaba viendo ahí en una página cristiana cómo hay ministros que para dar cobertura a las personas les cobran dinero. O sea, tú te quieres afiliar a un ministerio y te cuesta $50,000 al año. Eso es lo que tú tienes que pagar para que esa persona te dé su respaldo espiritual. Imagínate qué atrocidad cuando la Biblia dice que demos de gracia lo que de gracia habemos recibido. Jesús ofreció su alma, ofreció su vida, para salvar la tuya. O sea, tu alma tiene un precio, se llama Jesucristo. Todas las almas son de Dios y Él ha establecido su ley con respecto a las almas. Dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero también Dios ha establecido la manera en que las almas se van a salvar. Dios ha establecido ese procedimiento que a lo mejor para muchos les puede causar así como que una receta, ¿no? Son los pasos que Dios tiene en su palabra para que tú te puedas salvar. ¿Y cuáles son estos? Primero, deja de hacer lo malo. Eso es lo primero que Dios te dice. O sea, ¿quieres estar bien conmigo? Ok, va. Deja de hacer lo malo. ¿Qué es lo malo? El pecado. Todo aquello que a Dios no le gusta. Deja de hacer lo malo. Ok, Señor, yo hoy decido dejar de hacer lo malo. Amén. Haz el bien. Empieza a hacer lo bueno. Sí, aprende a hacer lo bueno, dice la Escritura. Señor, es que no sé cómo hacer lo bueno. Aprende. ¿Sí? Ve a los hermanos, pregunta, cuestiona aprende. Y en ese aprendizaje, ¿qué te dice Dios? Te da un tiempo, hermano, para que tú aprendas a hacer lo bueno. ¿Sí? De lo malo te dice que en automático lo dejes. No te da un tiempo así de que aprende a dejar de hacer lo malo. No, dice, deja de hacer lo malo. En ese momento tú tienes que dejar de pecar. Porque el pecado es voluntario, hermano. O sea, nosotros pecamos por voluntad propia. Y lo dice, aprende a hacer lo bueno. ¿Qué significa eso? Que tú vas a tener que aprender a hacer aquello que le gusta a Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Obediencia, ok. ¿Pero qué más demanda? Que hagamos justicia, misericordia, que seamos humildes delante de Dios. O sea, tenemos que aprender eso, ¿no? Hacer lo bueno. ¿Cómo puedo yo hacer misericordia? A lo mejor no sabes, dices, ¿cómo le hago? ¿Sí? Utilizando mis bienes para bendecir a los demás. Ok, si hablamos de lo material es utilizando los bienes. ¿La misericordia qué es? Es darle al otro lo que no se merece.
Eso es misericordia, hermanos. Darle a una persona lo que no se merece. Eso es ser misericordia. Porque yo puedo disponer de mis bienes para dárselos a los pobres. Bueno, eso es justicia. Porque dice que da el que no tiene. Eso es justicia. Pero la misericordia es que demos nosotros a una persona algo que no se merece. ¿Pero qué? O sea, dime algo. Pues eso es lo que tú tienes que definir con Dios. ¿Qué es lo que tú le vas a dar a aquellas personas? Aunque no se lo merezcan. A veces, y hermanos, créeme, lo hacemos. No te preocupes, sí lo hacemos. A veces le damos a nuestros hijos lo que no se merecen. A veces los premiamos cuando no se lo merecen. ¿Sí me entiendes? Los tratamos bien cuando no se los merecen. Debe ser misericordia, ¿no? Pero también lo tienes que hacer con las otras personas, ¿sí? O sea, que son así malas y que tú les haces algo aunque no se lo merecen. Eso es hacer misericordia. Dice, aprende a hacer lo bueno. Y después dice, restituye al agraviado. ¿Qué significa eso? Pues que tienes que ir a hablar con aquella persona que le hiciste algo malo. Le tienes que ir a pedir perdón. O si le robaste algo, se lo tienes que regresar. Haz misericordia a las huérfanas y a las viudas en sus tribulaciones. Y después, ¿qué dice Dios? Dice, y entonces ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. O sea, Dios te dice, sí, tú te puedes salvar haciendo esto. Esto que te estoy diciendo está en el Antiguo Testamento y es llamado un verdadero arrepentimiento. Claro que ese verdadero arrepentimiento está motivado por una sola cosa: el sacrificio de Cristo. Y venir y estemos a cuentas es que el Espíritu Santo te va a revelar el sacrificio de Cristo sobre tu vida y te vas a salvar. Y eso te va a llevar a otra dimensión de espiritualidad con Dios. Vas a aprender de Dios. Todo esto se logra cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, en el sacrificio de Cristo. ¿Tú puedes salvarte? Sí, sí puedes. Dios tiene un plan para ti, para que tú te salves. El hecho de que estés aquí hoy no es obra de la casualidad. Es Dios quien te trajo para hablarte, para decirte lo que Él quiere de ti. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Oye, pero está muy cortito el mensaje. ¿Para qué quieres un estudio de teología cuando lo que tienes que hacer es convertirte a Dios? Tenemos responsabilidades como cristianos. Tenemos la gran comisión de atalayar a los demás. Tenemos la responsabilidad de apercibir a los demás de sus pecados. Pero también tenemos la oportunidad, si tú eres inconverso, de convertirte a Dios. Si tú te has desviado del camino, regresar al camino. Yo ya he cumplido lo que Dios me ha pedido para ti, que te aperciba con su palabra de la condición espiritual en la que te encuentres, pero también de decirte que hay oportunidad para ti. Si tú te convirtieres, si tú te volvieres, hay un Dios muy bueno que te va a bendecir. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo del mal, que el enemigo le rodea y aún adentro está.
el enemigo lo rodea y aún adentro está. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, que es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, que es necesario la santidad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, que es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, que es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová. Consúmete por su pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, que es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, que es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, que es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, que es necesario la santidad. Si se convirtiere de su pecado, vivirá ciertamente. Si tú te convirtieres hoy, vivirás ciertamente. Si tú hoy fueres obediente a la palabra de Dios, la palabra que está escrita, vivirás. No importa lo que hayas hecho, no importa por dónde hayas caminado, estás vivo, tienes esperanza. Padre, te damos gracias por permitirnos predicar este mensaje, Señor, sabiendo, Padre, que lo hacemos por amor a ti, Señor, por obediencia a tu palabra, Señor. Y aún, Señor, cuando pudiésemos decir
que somos libres de la sangre de ellos, Señor. No solamente eso nos motiva, Señor, sino que el anhelo de nuestro corazón es que ellos conozcan al Dios vivo y verdadero, Señor. Que vivan conforme a tu palabra, Señor. Que puedan gozar, Señor amado, de la felicidad que significa ser tu hijo, Señor. De la certeza, Señor, de que tú estás con nosotros en las buenas y en las malas, Señor. De que tú nos acompañas, Señor. De que tú suples nuestras necesidades, Señor. Que cuando estamos angustiados, tú respondes a nuestro llamado, Señor. Que cuando estamos afligidos, tú consuelas nuestra alma, Señor. De que aun cuando andemos en valle de oscuridad y muerte, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Que tu vara y tu cayado nos dan aliento, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, de que ellos conozcan al único Dios que hace maravillas, Señor. Que puedan tener comunión contigo, Señor. Sentirse seguros en ti, Señor. Para que el día que tú vengas por ellos, Señor, se vayan contigo, Señor. Y que puedan decir: Cristo me amó y me salvó. Ese es nuestro deseo y nuestro anhelo, Señor amado. Y sabemos, Padre amado, que cuando tú traes una palabra a la vida de las personas es porque realmente sabes que esa es su necesidad de ellos, Señor. Te pedimos por los que están aquí, Señor, están tomando decisiones en su vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, y no la voz del hombre la que los lleve a tus pies, Señor. Que sea Cristo quien se ha revelado a sus vidas, Señor, no el grupo, Señor. Que sea el Cordero de Dios que quita el pecado, quien brille en sus vidas, Señor. Y que en el corazón de ellos solo haya gratitud para contigo, Señor. Y que en esa gratitud sirvan al Dios que los salvó y los amó. Esa es nuestra petición, Señor, y nuestra acción de gracias de este día, Señor. Amén.